Hermanos, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías. Estamos para ver el capítulo 18, así que le invito que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo 18, pero vamos a antes orar al Señor, clamar a nuestro Dios. Padre bendito, Dios de la gloria, nos encomendamos a ti en esta mañana. Pedimos que por favor tú seas guiándonos en lo que vamos a aprender acerca de estas profecías tan importantes, Señor, a estas naciones. Padre, te pido que tú nos guíes para entender cuál es el propósito para la iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, pido una bendición para todos los hermanos que están en sintonía. Amén y amén, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 18. Empieza diciendo Elai sobre la tierra, que es atrás los ríos de Etiopía, en el día del futuro regreso de Israel. Es una profecía acerca de los etíopes, una nación, quizás una nación en el África, donde tiene características bien diferentes. Ay de la tierra, dice, empieza diciendo el versículo 1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas. O sea, era un pueblo tan grande que daba la impresión de que tapaba aún inclusive el sol. Dice que está tras los ríos de Etiopía. Envía mensajeros, miren, por el mar, seguramente algunos embajadores, en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a las naciones de elevada estatura, o así son, ¿no? La gente del África son de elevada estatura, tez brillante, son morenos, su piel es como si brillase, tez brillante al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Miren qué tremendo, hermanos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, miren, cuando se levante bandera en los montes, miren cuando se toque trompeta y escuchen, porque Jehová me dijo así. Isaías hablando del Señor. Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube del rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con la podadera las ramitas y la cortará y quitará las ramas. Gracias a Dios, es una palabra de que Dios iba a cuidar del pueblo de la nación de Judá, y serán dejados todos por las aves de los montes y por las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. O sea, iba a haber un desastre y se iban a alimentar las aves y las bestias. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran descendientes de Cam. Eran descendientes de Cam cuando habían recibido una palabra fuerte de maldición. Cam había recibido esta palabra de maldición, y su descendencia, Canaán, había recibido esto de que iba a ser esclavo. O sea, aquí se define el color inclusive de piel que tenían ellos. Iban a ser esclavos. Esos eran estos hombres de tez brillante, ¿no? Y de elevada estatura. En el capítulo 19 vemos otra profecía respecto a Egipto. ¿Qué es Egipto? Es figura del mundo, es figura de lo que fue la opresión para el pueblo de Israel. El profeta contempla a través de la desolación presente las bendiciones del reino sobre Israel. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube
y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Hoy en día, hermanos, Egipto es figura de este sistema, de este mundo. Entonces, en este mundo hay mucha idolatría, mucho paganismo. Dios está hablando, está diciendo de que es un acontecimiento que en aquel tiempo sucedió eso, pero hoy en día también, en el sentido espiritual, sí, Dios nos va a proteger. Levantaré, dice, egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Miren qué tremendo. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Hoy en día vemos ese enfrentamiento. Hay naciones más poderosas, hay naciones que quizás son un poco más débiles, son oprimidas. Y hay nación contra nación, pueblo contra pueblo. Miren qué tremendo. Reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se va a desvanecer en medio de él. Destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes o a sus hechiceros o a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré, dice, Egipto en manos del Señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Miren qué tremendo. Se alejarán los ríos. Es una profecía, hermanos, que va a tener su cumplimiento también en el futuro. Se alejarán los ríos, se agotarán. Esta profecía fue cumplida en aquel tiempo. A Israel, a Judá, pero también tendrá su cumplimiento en el sentido espiritual. Miren qué tremendo. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Cuando habla de las aguas está hablando de las naciones que son multitudes. Algunos van a desfallecer. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña, el carrizo serán cortados. Qué tremendo, hermanos. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secará, se perderán y no será más. Hoy estamos hablando acerca de quizás de la escasez del agua, de limitarnos a veces inclusive en el uso, porque somos bastante en este mundo. Los pescadores también se van a entristecer, harán duelo. Todos los que echan anzuelo en el río van a desfallecer, los que extienden la red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se van a entristecer todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Podrás decir eso? Dice. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? ¿Qué ha determinado Dios sobre este sistema? Este sistema es soberbio, hermanos. Este sistema es gente que no quiere acercarse a Dios. Es más, quizás hasta son acosadores de los cristianos. Empiezan a decir, no, los cristianos aquí, los cristianos no quieren nada, nosotros tenemos que divertirnos, tenemos que festejar. Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Y empieza inclusive los medios, ¿no? La prensa o la televisión y tantas cosas. Y no hay temor de Dios. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañarán a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Hoy en día los gobernantes nos engañan, hermano. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, yo estoy con Dios, Dios es mi Señor, yo soy cristiano. Pero siguen con la idolatría, siguen con el paganismo, siguen todavía acercándose, arrodillándose a las imágenes. Eso es terrible.
Por eso es que todo esto es una profecía, hermanos, que va a ocurrir con las naciones, porque la gente no se acerca a Dios. En aquel día, dice el verso 16, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se van a asombrar y van a temer en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Los cristianos, quiero decir. Hoy en día la iglesia va a ser espanto para este sistema. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. ¿Qué 5? 5 es el número de gracia. Se va a levantar por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, se levantarán congregaciones, pueblo cristiano, la iglesia se levantará. Que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos de la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y les enviarán Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová. En aquel día harán sacrificio, oblación, miren, sacrificio, ofrenda y votos a Jehová y los cumplirán. Y va a herir, dice Jehová, a Egipto, herirá y sanará y se convertirá a Jehová y le será clemente. La palabra de Dios, el Apocalipsis nos dice que grande multitud de personas en aquel tiempo dirán, sí era verdad, los cristianos ya no están, la iglesia ya no está, la iglesia cristiana ya no está, pero nosotros somos familiares, sabíamos, conocíamos de nuestros familiares que ellos iban a su congregación, se compartían, nosotros también creemos en Dios, dirán, y mucha gente dice, mucho pueblo se convertirá. En aquel tiempo habrá, dice, una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo la gente doblará sus rodillas y dirá, Señor, era verdad que los cristianos estaban predicando, estaban alabando. Quizá este es el tiempo de acercarse. Este es el tiempo de que la gente se acerque a Dios y diga, sí es verdad, Dios es Dios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Hay mucha gente que dice Israel, pero hay gente también que dice, no, Israel no tiene que estar con nosotros. Especialmente gente que se dedica a la política, gente que está quizás con otras ideas. Hay cosas que son contrarias a la palabra, a la voluntad de Dios. Si no hay el gobierno de Dios, es imposible. Hoy en día el hombre siempre defiende la democracia. La democracia es gobierno del pueblo, gobierno de los hombres. El hombre quiere gobernarse, el hombre quiere ser sobre otro hombre, quiere estar siempre por encima, porque Jehová de los ejércitos los va a bendecir diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. En aquel tiempo entenderá la gente, entenderán recién y dirán, era verdad, Dios es diferente. Miren, en el capítulo 20 es una profecía de desolamiento de Egipto y Etiopía. ¿Quiénes van a oprimir? Los asirios. Probablemente se levanten otras naciones que van a oprimir, van a intervenir en las actividades de este sistema. Hay naciones que son más poderosas, ¿verdad? Y empiezan diciendo, tenemos que tomar medidas, tenemos que cuidar. Y quizá como pretexto hablan de las provisiones, hablan quizás del petróleo, mencionan inclusive del consumo de algunos aditivos, medicamentos, y dicen, no, un momentito, frenemos esto.
Esta nación no puede hacer esto. Terrible. Profecía entonces sobre desolamiento. Va a ser deshecho, en otras palabras, Egipto y Etiopía. En el año en que vino, dice el Tartán, a Asdod cuando lo envió Sargón, rey de Asiria. Miren, hay un Sargón, hay un rey, y peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Miren qué profecía, hermanos. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo, descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto. Allá hay naciones, hay países, hermanos, donde la gente, inclusive los gobernantes, son llevados y son deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, descubiertos las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y se avergonzarán, inclusive no tendrán ropa que vestir, y se turbarán, dice, y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Ya no dirá, no, nosotros, porque hoy en día el hombre, hermanos, lamentablemente el hombre se cree Dios, el hombre se cree superior, el hombre se cree mejor que Dios. Cuando se le habla de Dios, no, yo también sé, yo conozco, yo sé cómo es las cosas. A mí no me pueden enseñar, a mí no me pueden decir. Hay gente que dice así. Hay gente que no quiere acercarse a Dios porque desconoce. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios de todo corazón. Dirá en aquel día, dice el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Se preguntará. Saben, en aquel tiempo, hermanos, mucha gente se va a confundir en realidad, porque se va a levantar un hombre como es el anticristo. El anticristo será un hombre que quizás va a dar solución, pero es el hijo de Satanás, es el hijo del diablo, que va a venir para confundir a las personas, para hacer el ecumenismo, para reunir a todas las religiones, querer reunir. Pero por eso nosotros no somos religiosos, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Así que a usted le invito a que usted conozca a Cristo. Prepárese, conozca a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Bueno, queridos hermanos, yo creo que vamos a quedar aquí. Miren, hemos abarcado el 18, 19, capítulo 20. Vamos a quedar para ver el capítulo 21 en nuestro próximo encuentro. Pero antes agradezcámosle a Dios. Señor, digámosle, juntos, por favor, le invito a orar. Dios mío, Señor, queremos darte gracias por estas palabras, esta advertencia a estas naciones, una advertencia también del desolamiento que va a haber, Señor, que tal vez en algún momento. Dios mío, Padre, te pedimos que las personas en este tiempo se acerquen a ti, que seas tú tocando el corazón de ellos. Padre, nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, oramos por nuestros familiares. Pedimos para que ellos se acerquen, porque muchos de nuestros familiares están con el corazón duro, Dios mío. Señor, nos agradaría que ellos también se acerquen. Cuando les hablamos de ti, Señor, ellos se avergüenzan, ellos se molestan, papito Dios. Por eso te pido, Señor, que tú seas tocando el corazón de todas las personas en este sistema, en este mundo. Señor, para que de una vez ellos también digan: hay un Dios poderoso, hay un Dios grande. No es la imagen, no es la idolatría, no son las festividades, Señor, no son las tradiciones, sino es Dios. Que el gobierno sea siempre Dios, que gobierne Dios en este sistema y no los hombres sobre los hombres. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos todo esto y te entregamos en tus benditas manos. Gracias, Dios mío, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios, nos encomendamos a ti. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.
Los espero en nuestro próximo encuentro. Dios los bendiga.